79. El presidente López Portillo le dice a Jimmy Carter: "Algún día México conectará los océanos sin ustedes". Carter se rió. Panamá era intocable. El canal estadounidense, eterno. Marzo de 2026. Un navío surcoreano deposita 8,000 contenedores en Salina Cruz, México. 12 horas después, cruzan el país en tren. Ninguna esclusa, ninguna espera, ninguna crisis climática. El canal de Panamá perdió el 18% de su tráfico en 16 meses. No fue una guerra, no fue un bloqueo, fue algo peor. Se volvió innecesario. Esta es la historia de cómo México cumplió una profecía de 47 años y redefinió el comercio global mientras tú dormías. Bienvenidos a Eje Norte, Crónicas de Poder. El 15 de agosto de 1914, el barco SS Ancón cruzó por primera vez el Canal de Panamá. No fue solo un triunfo de la ingeniería, fue la declaración de un imperio. Estados Unidos acababa de cortar un continente en dos, y con eso controló el comercio mundial durante un siglo. 82 kilómetros de agua, 3 esclusas gigantescas, y un mensaje claro: quien controla Panamá, controla las Américas. Pero algo cambió. Entre 2023 y 2025, el lago Gatún, corazón del canal, comenzó a secarse. La crisis climática no fue una advertencia futura, fue una sentencia de muerte inmediata. El nivel del agua cayó a mínimos históricos. Los barcos tuvieron que reducir su carga en un 40% para poder pasar. Algunos esperaron hasta 3 semanas para cruzar. Las tarifas de tránsito se multiplicaron por 3. En 2024, Donald Trump reavivó una amenaza histórica. El Canal de Panamá fue construido por Estados Unidos, y si no nos respetan, lo vamos a recuperar. No fue retórica vacía, fue presión diplomática brutal. Panamá, pequeño y vulnerable, quedó atrapado entre la sequía y la geopolítica. Pero hubo algo que nadie anticipó. Mientras el mundo miraba la crisis del canal, México estaba construyendo su reemplazo, y no lo hizo con bombos y platillos. Lo hizo en silencio, con rieles de acero, grúas automáticas y una visión que llevaba décadas esperando su momento. 1 de diciembre de 2018. Andrés Manuel López Obrador asume la presidencia de México. En su primer discurso, menciona algo que pocos entendieron: vamos a rescatar el sueño del Istmo de Tehuantepec. Para los historiadores, esa frase era un eco del pasado. Desde el siglo XIX, México había soñado con convertir su región más estrecha en una ruta comercial, pero siempre fue eclipsado. Primero por el canal francés en Panamá, luego por el control estadounidense. López Obrador no propuso un canal, propuso algo mejor: un corredor terrestre multimodal. El plan era ambicioso: modernizar 2 puertos, Salina Cruz en el Pacífico, Coatzacoalcos en el Atlántico. Construir una línea ferroviaria de alta capacidad entre ambos. Crear zonas industriales donde las mercancías no solo transitaran, sino que se transformaran. Inversión inicial: $7.8 mil millones. El mundo lo llamó Proyecto Faraónico. Los críticos dijeron que era un delirio nacionalista. Pero López Obrador tenía algo que sus predecesores no tuvieron: el momento geopolítico perfecto. Porque en 2018 comenzó la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y esa guerra necesitaba un nuevo tablero. China buscaba rutas alternativas. Estados Unidos necesitaba reducir su dependencia asiática. Y México estaba justo en el medio. Cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia en octubre de 2024, no frenó el proyecto, lo aceleró. Invitó capital surcoreano para construir fábricas de semiconductores. Firmó acuerdos con Japón para tecnología portuaria. Y permitió que China invirtiera $9,000 millones en infraestructura logística. No fue traición a Estados Unidos, fue pragmatismo brutal. Porque México entendió algo que Centroamérica nunca pudo. En el siglo XXI, no basta con ser un paso. Hay que ser un destino. El corredor interoceánico no solo movía carga, ensamblaba productos, agregaba valor,
creaba empleos y, lo más importante, hacía que México fuera indispensable. En marzo de 2026, un dato cambió la historia. Un barco que iba de Shanghái a Rotterdam eligió descargar en Salina Cruz, cruzar México por tren y recargar en Coatzacoalcos. Tardó 12 horas, sin esperas, sin sequías, sin incertidumbre. El Canal de Panamá habría tardado entre 8 y 10 horas de navegación pura, pero con un tiempo de espera de hasta 2 semanas. Y aquí viene la pregunta que define esta era. ¿Es este el momento en que México deja de ser un país de tránsito y se convierte en el centro del poder comercial de las Américas? Piénsalo. Porque la respuesta no está en los mapas. Está en las decisiones que China, Estados Unidos y Europa están tomando ahora mismo. Vamos a los números. Porque la geopolítica no se mide en discursos, se mide en dólares y toneladas. En 2025, el Canal de Panamá movió 423 millones de toneladas de carga. En 2026, proyecta apenas 340 millones. ¿A dónde se fue ese tráfico? 18% se redirigió al corredor interoceánico de Tehuantepec. Otro 9% eligió la ruta del Cabo de Hornos. El resto simplemente dejó de moverse. Porque cuando una ruta comercial falla, no solo pierde clientes, pierde confianza. Y la confianza es lo único que no se recupera con inversión. Hoy, marzo de 2026, el istmo de Tehuantepec mueve más de 60 millones de toneladas anuales. Parece poco comparado con Panamá, pero aquí está el detalle. No es solo tránsito. El 40% de esa carga se transforma en territorio mexicano. Se ensambla, se empaca, se certifica y sale con etiqueta hecho en México. Eso es lo que el Canal de Panamá nunca pudo hacer, porque un canal es un paso, un corredor es una plataforma. China lo entendió primero. Hoy tiene 14 parques industriales operando en el istmo. Corea del Sur construyó la planta de baterías eléctricas más grande de América Latina en Salina Cruz. Japón firmó contratos de exclusividad portuaria por 30 años. Y Estados Unidos observa, con miedo y con dependencia. Porque el nearshoring, esa estrategia de traer manufactura desde Asia hacia América del Norte, solo funciona si México coopera. Y México ahora tiene algo que negociar: acceso al corredor. Pero no todo es triunfo. Panamá enfrenta su peor crisis económica en 40 años. El canal representa el 6% de su PIB. Perder tráfico no es una estadística, es una catástrofe nacional. Y Centroamérica, que dependía del efecto derrame del canal, hoy mira hacia el norte con envidia y resentimiento. Mientras tanto, la presencia militar estadounidense en el sur de México aumentó un 230% desde 2024. Oficialmente es cooperación en seguridad. Extraoficialmente es control estratégico. Porque Estados Unidos aprendió la lección de Panamá. Si no puedes controlar la infraestructura, controlas el territorio. Pero México también aprendió. Y esta vez no negocia desde la debilidad. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si este análisis te está cambiando la forma de ver el mapa, déjanos un like y activa la campanita. Porque en Eje Norte, desciframos el poder real detrás de las noticias. El siglo XX fue definido por quien controlaba los océanos. El siglo XXI será definido por quien controla los corredores terrestres, los datos y la manufactura integrada. El Canal de Panamá no murió, simplemente dejó de ser indispensable. Y esa es la lección más brutal del poder. No necesitas destruir a tu rival. Solo necesitas hacerlo irrelevante. México lo logró en silencio, con rieles, grúas y una visión que esperó 47 años. Pero la historia no termina aquí, porque toda ruta comercial atrae imperios. Y todo imperio atrae conflicto. En 2027 veremos si México puede defender lo que construyó, o si el istmo de Tehuantepec se convierte en el nuevo campo de batalla entre Washington y Beijing. Mientras tanto, un dato final. Hace 3 semanas un barco chino pasó por Salina Cruz llevando granos hacia Europa. En su costado, pintado en letras pequeñas, decía: ruta alterna principal, no secundaria, no experimental.
El mapa cambió, y la mayoría ni siquiera lo notó. Esto fue Eje Norte, Crónicas de Poder. Nos vemos en la próxima revelación.